Listo. Recuerden que después de esto, ya más tarde, en la noche, yo subo la, la grabación. También es importante para los que por alguna u otra razón, ustedes saben, sus compañeros que tienen alguna dificultad, porque como ya nos comentaba algunos, de que se va la luz o de que el internet, sobre todo cuando está lloviendo mucho, ¿no? En algunas partes, pues hay dificultades, como me pasó a mí la semana pasada, que me fue la luz. Entonces, para que les recuerden que la grabación de esta sesión está subida en mi canal de YouTube. Creo que ahí está, yo creo que no lo han usado mucho. Pues, les digo que ojalá lo puedan utilizar, es una herramienta más, igual que la, que la mediación virtual. Si ustedes vieron, ahí yo les informé, les subí algunos libros que son muy interesantes, que los vieron por ahí mencionados en la literatura, en el capítulo de hoy, pero que obviamente pues es apenas un barniz, ¿verdad? Este capítulo es una pequeña pincelada de todo lo que implica o todo lo que se extiende en la terapia cognitiva, particularmente desde el enfoque que Beck le da. En esto es importante que ustedes revisen el texto que se les subió. Yo les pido casi que por favor, tal vez no ahora, pero apenas termine todas sus obligaciones académicas, salen vacaciones, ojalá lo puedan leer. Para mí es un texto básico que todo psicólogo debe haberlo leído por lo menos alguna vez, aun cuando no se vaya a dedicar estrictamente a la clínica, que es el de terapia cognitiva de la depresión. Ese es un libro básico, es uno de esos textos básicos que todo estudiante de psicología debe leer por lo menos una vez en su vida, porque es realmente un texto fundamental en el desarrollo no solo de la segunda generación de terapias cognitivo-conductuales, sino en realidad también en general el manejo de la depresión clásicamente ha sido muy fuerte desde el modelo cognitivo, particularmente este enfoque de Beck, y con resultados realmente muy validados a través de la práctica. Es decir, la evidencia sugiere que el enfoque de Beck es muy apropiado para trabajar tanto la ansiedad como para trabajar tanto la depresión. Y bueno, hay algunas buenas perspectivas con respecto al trabajo de ciertos trastornos de personalidad, aun cuando es un tema ya más complejo y que no es tan generalizable, porque como ustedes saben, hay muchos trastornos de personalidad y la variedad es muy amplia y hace que no todos los trastornos de personalidad se manejen apropiadamente desde el enfoque estrictamente, digamos, tradicional de Beck, sino que hay enfoques más modernos, más recientes, que son mucho mejores para trabajar, sobre todo aquellos trastornos de personalidad que tienen que ver con la emoción, que están muy relacionados con la no regulación de las emociones. Por ejemplo, el trastorno limítrofe, o el narcisismo también, incluso, y otros, de la parte de la regulación o la disregulación emocional es bastante importante, bastante severo. Entonces, tal vez, no sé, antes de arrancar estrictamente a dar un repaso general, que es lo que hacemos, Profe, respecto al enfoque, ¿habría alguna duda específica o algún tema particular con respecto al modelo de Beck? Sí, yo perdón. no soy una duda, pero es que era porque Valeria me acaba de escribir, me dijo que le avisara que la computadora de ella se murió y que no se carga Zoom No, pecado. en No, la no, otra. eso es ley de Murphy, definitivamente. Mucho más Ok, ocupamos. bueno. O sea, no crean, a mí me pasó ayer en la mañana yo trabajé, iba a subir la presentación y también me pasó algún problema con la compu porque a veces se pierde el wifi y no logra conectarse. Y hay que hacer No todo digamos a mí ahorita. A mí ahorita, o sea, a las 5 en punto se me fue el internet de la casa. Entonces aquí estoy compartiéndome los datos. Sí, no, si llueve mucho es un problema para todos. Pero bueno, sigamos luchándola, todos estamos en las mismas. Profe, Sí. aprovechando que se abrió este paréntesis, profe, no sé si tal vez ahora o ya se pueda explicar sobre la próxima entrega de la próxima semana, valga la redundancia, que es lo de la película. No sé, es que el formato está ahí establecido. Más bien yo pensaría que si hay alguna duda específica, pero si quiere lo dejamos un poco hacia el final, tal vez, me acuerdas, Okay. Para Sí. no perder como el hilo, porque si no, más bien, pero yo funcionaría ahí con dudas. O sea, si tienen dudas específicas, las podemos revisar hacia el final o inclusive por las otras vías que ustedes ya tienen. Pero, digamos, sería más a partir de las dudas, porque el formato uno cree que está claro.
puede ser que no sea cierto, pero uno cree que está claro. Pero bueno, vamos a revisar ahora si hay dudas específicas, que eso sí yo les pediría que me pidan, me den algunas dudas específicas. Bueno, ok. Entonces, decía, no sé si hay alguna particularidad, algún tema que quisieran que le ponga más atención a una cuestión de la terapia cognitiva, alguna duda, alguna cuestión, no sé, algo que no pudieron comprender bien o cosas así. Generalmente es bastante claro el texto, pero puede ser que no, hay cosillas que se puedan requerir alguna explicación. Si no, pues entonces vamos dando un enfoque general, que es el que hacemos siempre, conforme ahí voy, ¿verdad? Como mi memoria va activándose, voy recordando todos los distintos aspectos generales del enfoque. ¿Alguna pregunta específica, algún tema particular? ¿O hago el resumen general y luego vemos? Sí, con el resumen está bueno. Okay. Normalmente sí, funciona bien, digo, a veces. Bueno, en términos generales, el modelo de Beck es un psiquiatra estadounidense, profesor de la Universidad de Pensilvania, durante mucho tiempo, que inicia, digamos, su práctica, al igual que Ellis, con un enfoque psicodinámico, del cual también en algún momento va a renunciar, y va a ser muy crítico, digamos, que bueno, no viene al caso acá. No tanto como Ellis probablemente, pero sí va a ser un poco crítico. De eso, sobre todo en términos de lo que él considera como la inefectividad a la hora del tratamiento. Entonces, no es de extrañar que empieza a plantear la posibilidad de establecer otro tipo de intervención, dándose cuenta, digamos, que hay un proceso de pensamiento muy particular de cual las personas normalmente no son tan conscientes y que lleva a cabo de manera automática la generación de ciertos pensamientos automáticos, ¿verdad? Se les llama pensamientos automáticos porque la persona no hace normalmente, antes de proceso terapéutico, un enfoque consciente con respecto a lo que estaba pensando, sino que normalmente plantea los pensamientos y se guía, digamos, a partir de eso, por estos pensamientos, y generalmente cuando pregunta por la validación, casi siempre el sentido común o la validación del pensamiento está muy ligado a su experiencia inmediata o su experiencia cotidiana, cosas que le ocurren o que le pasan. Obviamente, pues retoma varios aspectos. De alguna manera hay alguna influencia de los trabajos iniciales de Ellis, hay alguna influencia de algunos terapeutas conductuales o cognitivo-conductuales, que empiezan a generar en la época, Transformation Bound, alguna influencia, decíamos, de algunos, digamos, trabajos más específicos de Ring o de Masters o algunos otros autores conductuales que empiezan ya a generar todo un proceso terapéutico y Beck toma un poco de ahí algunas de estas ideas. Luego desarrolla quizá, y ahí sí tal vez se diferencia un poquito de las ideas de Ellis en el sentido de que él retoma un enfoque quizá más cognitivo tradicional, más al estilo de Piaget, de hablar de estructuras o de procesos o de cosas de ese tipo, ¿verdad? Que generan, digamos, parte de su teoría o de su perspectiva del enfoque teórico. Entonces, uno de los aspectos medulares dentro del modelo de Beck es el desarrollo del concepto de esquemas, ¿verdad? En realidad un esquema es que una agrupación de conceptos, ideas, sensaciones, incluso emociones, incluso, ¿verdad? Todo esto es una especie de red, digamos, donde están integrados tanto emociones, conductas, ideas, etcétera. Y fundamentalmente estos esquemas son estructuras muy rígidas que las personas desarrollan a partir del paso del tiempo, y estos esquemas van generando una visión del mundo. Particularmente, todos, digamos, tendríamos esquemas diferentes con respecto a temas distintos. Es decir, por ejemplo, tendríamos esquemas muy fuertes con respecto a la familia, o con respecto a las relaciones de pareja, o con respecto a las relaciones entre amigos, o relaciones entre iguales. Inclusive nosotros dentro de nuestra línea tendríamos un esquema hasta de qué es ser psicólogo y qué no es, y qué sí y qué no, dependiendo de la formación y de nuestras creencias, y cómo lo que hemos aprendido se relaciona con nuestras creencias, digamos, tradicionales, o cómo han entrado en conflicto con las creencias tradicionales, que es muy probable que haya ocurrido en su experiencia de formación psicológica y en el camino en el que van, todavía les falta bastante.
¿verdad? En entrar en chocar con esas creencias y con este sistema de creencias en general. Entonces, digamos, mi creencia acerca de lo que es una pareja va a determinar mucho mis actitudes, mis expectativas, lo que yo espero que ocurra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente estos esquemas están conformados por muchas creencias nucleares, ¿verdad? Creencias básicas, ¿verdad? Muy al estilo de lo que Ellis planteaba, de si la gente no me ama o no me aprecia, probablemente yo sea un fracaso como persona, ¿verdad? Es un poco lo de las creencias nucleares que típicamente aparecen. Normalmente en estos casos, si nosotros podemos pensar, digamos, que necesito el amor o la aprobación de todas las personas de mi entorno para ser feliz, por supuesto que esa sería una especie de creencia nuclear, o lo que decíamos, por ejemplo, con él, de todos tienen que quererme, o todos tienen que aprobarme, todos tienen que amarme, o la única forma de ser feliz. Pero luego hay algunas creencias intermedias que pues, están relacionadas, digamos, por ejemplo, si hago lo que los demás quieren o me vuelvo a hacer lo que los demás quieren que yo haga, pues ellos me van a querer siempre, ¿verdad? Y si algo sale mal, es culpa mía por no ser lo suficiente para los demás, por ejemplo. O es injusto que me sienta solo cuando soy muy amable con los demás, o yo creo que yo soy el único que soy amable con los demás, ¿verdad? Entonces, realmente es eso, ¿verdad? Eso es relacionado mucho con otros procesos. Entonces, básicamente ahí lo que hay que tener en cuenta es que nosotros, por un lado, tenemos una serie de creencias que forman, digamos, esos esquemas centrales, esos esquemas básicos con respecto a la visión de algunas cosas en particular, y tenemos esquemas para muchas cosas en la vida. Y evidentemente a partir de ahí, ¿verdad? Estas creencias que forman parte de este esquema, ¿verdad? De todas las personas tienen que ser de tal manera. Por ejemplo, pasa mucho en la gente conservadora, ¿no? Es que no entiendo cómo alguien puede ser, ¿cómo se llama? Homosexual. Y lo dicen, ¿verdad? Uno tiene, de pronto uno necesita un poco de empatía y cuesta a veces para entender que alguien es que no puedo entender. O a mí me pasa mucho, digamos, con el tema de las creencias religiosas. Yo no soy creyente, ¿verdad? Digamos que soy ateo, aunque no es la palabra correcta, pero es otro tema, ¿verdad? Entonces hay gente que me ha dicho, es que yo no entiendo cómo usted no puede creer en Dios, ¿verdad? Por eso es porque su esquema del mundo necesita un Dios. Necesita la creencia, necesita la fe de creer en algo superior o algo que está sobre él, ¿verdad? Yo no necesito eso. Pero para mí eso no me hace falta ni para bien ni para mal, por decirlo de alguna manera. Es decir, esa es mi forma de ver, esa es mi creencia, digamos. Mi creencia es que eso no existe. Pero la creencia de los otros que sí, y que es importante, y que tiene que ver con todas las cosas de la vida, y que está metido en todo, en todas las decisiones. Entonces, es totalmente respetable, porque es un mundo de creencias, pero está claro que cuando algo en el ambiente o alrededor no sale de la misma manera, va a chocar, ¿verdad? Va a chocar. Y no vamos a lograr coincidir apropiadamente sobre esa perspectiva. Entonces, evidentemente son formas muy rígidas, porque de esa forma rígida se derivan muchísimos pensamientos. Ahora, aparte de eso, hay procesos, aparte de las creencias, ¿verdad? Y la estructura que se forma, hay procesos también. Y los procesos son básicamente los procesos de distorsión cognitiva. Originalmente eran 6, si mal no recuerdo, ¿verdad? Inferencia arbitraria, pensamiento polarizado, maximización y minimización, personalización, sobregeneralización y abstracción selectiva. Esos fueron los primeros 6. ¿Okay? Luego fue agregando otros cuantos más y por ahí creo que la lista, si ustedes vieron, recordarán, la lista en la presentación y en el libro es casi de 12, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, dentro de esos, como decíamos, hay un montón de pensamientos, perdón, de procesos de distorsión cognitiva que normalmente hacen un efecto muy fuerte sobre las personas. Entonces, si bien es cierto, tenemos una serie de estructuras o de creencias que están, digamos, establecidas como la parte más alta de esta secuencia, luego vendrían los procesos, y los procesos tienen que ver con las distorsiones cognitivas o con los mecanismos de distorsión cognitiva. ¿Okay? Ahora, probablemente cuando ustedes leyeron el texto y conversaron, bueno, y trataron de hacer un poco de reflexión, creo que algunos pudieron empezar a identificar que ustedes utilizan en la vida cotidiana, o que todos utilizamos en el momento, algunos de esos mecanismos de distorsión cognitiva, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿quién no ha supuesto que alguien esté enojado conmigo porque no me habló o no me saludó? O ha dicho, mucha, a mí nadie me quiere porque nadie me ha llamado el día de hoy. Eso es inferencia arbitraria, ¿verdad? En cambio, yo puedo pensar de que nadie me ha llamado, ¿verdad? Porque saben que el lunes es un día que yo estoy trabajando mucho y que probablemente si hablo con mis hijos, por ejemplo, voy a hablar con ellos después de las 8 de la noche, normalmente, digamos, porque en la mañana algún mensajillo, buenos días, y listo, pues ellos saben que yo el lunes trabajo todo el día, igual pasa los martes estoy full todo el día, ¿verdad? Ya el miércoles es un poquito más flojo porque tengo algunas consultas y tal, entonces obviamente hay más comunicación. Pero yo podría suponer que nadie me ha escrito hoy porque nadie me ama, porque nadie me quiere. Entonces vean que estoy suponiendo cosas que no son ciertas o no son reales, no estoy basándome en un criterio objetivo, ¿de acuerdo? Entonces a esas de la inferencia arbitraria, las que hablamos inicialmente, luego se le agregaron otras, como el catastrofismo, por ejemplo, ¿verdad? Es evaluar siempre el peor resultado posible de lo que ocurrió o lo que va a ocurrir. O sea, siempre es esperar lo peor, digamos, el catastrofismo es eso, es esperar lo peor. O sea, ustedes van a ir de paseo y en vez de pensar en todo lo chiva y todo lo bonito que va a ser disfrutar del paseo, pues pasamos pensando en todo lo que puede salir mal. ¿Okay? Igual cuando se habla de la descalificación de lo positivo, ¿verdad? Es decir, si me salió algo bien, me saqué un buen examen en el curso de tal, que tanto me gusta, fue pura suerte, ¿verdad? Fue que ese día seguro el profesor estaba humas cuando revisó, ¿verdad? Y no lo asume como una característica positiva, contrario a si le va mal. Si le va mal, entonces se genera ¿verdad? Se genera más bien un mecanismo donde tendemos ¿cómo se llama? A pensar que sí, efectivamente somos un desastre o que mi vida no sirve o que yo no sirvo para estas cosas y mejor debería retirarme de la carrera. Pero si sale bien, entonces es una chiripa, ¿ok? Una guau en buen costarricense, una suerte, pues, ¿ok? Entonces, hablamos de que hay muchos mecanismos precisamente que aparecen ahí, ¿verdad? Aparte del pensamiento dicotómico, ¿verdad? De si salgo bien, soy un genio, pero si salgo mal o menos de un 10, soy un fracaso, por ejemplo, ¿verdad? La construcción de valía personal a partir de opiniones externas, eso es un tema que, ¿verdad? Muchas veces, pues, afecta mucho a la gente estar pensando demasiado en lo que los demás dicen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese caso, sí, es como que yo digo que mi pareja dice que yo soy inculto, seguro tiene razón. O mi pareja dice que yo soy mala persona, entonces seguro tiene razón si soy mala persona. ¿Okay? Igual podríamos seguir con todo, la lectura de mente, sé que eso es igual, ¿verdad? Yo digo, mis papás me dicen que están contentos conmigo, pero yo sé que en el fondo piensan que soy un fracasado o soy un fracaso, por ejemplo. O mi pareja me quiere, pero yo sé que en el fondo piensa que yo no soy la mejor pareja que ella pueda tener. ¿Ok? Y luego, la lectura de mentes, por ejemplo, que es muy frecuente. Sí. Bueno, es que comparándolo con la terapia relacional emotivo-conductual, ahí se dicen como la razón de por qué esto sucede, ¿no? ¿Verdad? Como que hay estándares o dogmas muy fuertes en la persona y que no se cumplen. Pero en las distorsiones cognitivas simplemente son maneras que se aprendieron a pensar de así y han funcionado y se han repetido hasta cierta edad o cómo Sí, funcionaría. Correcto. Bueno, hay una discusión, digamos, siempre interesante en eso, Julie. Mira, uno, digamos, si sos muy cognitivo, así, muy puro cognitivo, casi que ellos piensan, digamos, que las distorsiones son casi que procesos, mecanismos innatos. ¿Ok? Pero si uno, digamos, no es tan cognitivo, digamos, es tal vez más conductual, pensaría más bien lo que vos acabas de plantear, es decir, que son mecanismos que se han aprendido, errores o mecanismos erráticos a la hora de la percepción, pero que se han ido reforzando con el paso del tiempo, correcto. Y que se han quedado ahí como procesos que normalmente favorecen ciertas interpretaciones del mundo que no son necesariamente muy adaptativas o muy pragmáticas, pero que algunas veces podrían haber funcionado. Y efectivamente se quedan ahí, correcto. Esa es una buena forma de plantear. Gracias. Me gusta. Okay. Entonces, vean que los procesos, todo lo que son los procesos, van a generar este tipo de pensamientos automáticos. ¿Verdad? Recuerden que entonces las distorsiones cognitivas, al final de cuentas, lo que van a hacer es eso. Provocar pensamientos automáticos. Obviamente, la forma en la que se describen los pensamientos automáticos es casi infinita, como tantas personas puedan haber. Lo que sí se comparte, digamos, lo que los humanos compartiríamos de acuerdo a la perspectiva de Beck, son los procesos de distorsión.
¿verdad? Son para formas diferentes en las que nosotros tendemos a distorsionar la realidad. ¿Okay? Entonces, está claro que, al igual que Ellis, en este sentido, hay un proceso cognitivo que va a distorsionar de alguna manera la parte objetiva o material que nos pasa afuera, ¿verdad? Entonces, la forma de interpretar los eventos a partir de nuestros esquemas y nuestros procesos de distorsión cognitiva van a generar una enorme cantidad de pensamientos. Y esos pensamientos automáticos van a derivar entonces en productos, que sería, digamos, el tercer nivel. Entonces, hablamos de esquemas que están compuestos por una serie de creencias nucleares y secundarias. Luego, los procesos, que son los mecanismos de distorsión cognitiva, que son los que cometen errores a la hora de percibir el entorno, percibir la realidad de lo que está pasando afuera. Y tercero, los productos de esa percepción errónea. Entonces, los productos básicamente son de dos tipos, ¿verdad? Emocionales y conductuales. Entonces, la forma en que nosotros percibimos va a influir directamente en nuestras emociones. Entonces, si yo pienso que soy un fracasado, ¿cuáles van a ser las emociones que están ligadas? Bueno, va a haber tristeza, va a haber enojo, va a haber frustración, va a haber ansiedad, va a haber estrés, ¿no? Y por supuesto, entonces mi conducta va a estar muy determinada, muy delimitada por este tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, como decíamos, por ejemplo, una paciente, una chica joven que el día de su cumpleaños, no recuerdo si fue el cumpleaños 15, 16, hubo una fiesta, unos amigos, vamos, cercanos, ¿sí? Estuvieron en la fiesta hasta que terminó. Luego de que terminó la fiesta, se fueron a un bar a seguir la fiesta, ya fuera de la casa, digamos, o del lugar donde estaba la fiesta. Estos, a la madrugada, iban muy tomados y chocan con un árbol o con un poste, no sé, y uno de estos chicos muere. Ella utiliza, digamos, obviamente, no intencionalmente, pero utiliza un mecanismo de distorsión cognitiva de personalización y asume como propia la culpa de la muerte del compañero o del amigo. Entonces, evidentemente, empieza a entrar en un proceso de mucha tristeza, muchísima frustración, muy depresivo, y casi que el clímax de estos eventos eran los días de cumpleaños. Entonces, a partir de esa experiencia, no podía disfrutar sus cumpleaños. Sus cumpleaños eran traumáticos. Pasaba completamente triste, deprimida, no quería celebrarlos, etcétera, porque se sentía muy culpable de celebrar su cumpleaños el mismo día en que su amigo había muerto. Entonces vean que ahí la personalización juega un papel fundamental, es decir, el análisis ya después a nivel terapéutico para ver cuál es la responsabilidad real que yo tengo en esta situación, le va a decir a la persona que efectivamente no es su culpa. La persona va a llegar a la conclusión, obviamente los procesos de trabajo directamente de la terapia, a asumir que no es su culpa y luego obviamente a reducir la ansiedad producida por la experiencia, ¿verdad? Entonces hay algo de traumático ahí, claro, y hay que trabajarlo también. Pero la idea fundamental entonces es que la persona, desgraciadamente, a partir de las distorsiones cognitivas, asumió que la responsabilidad era propia, que la responsabilidad o la culpa era propia. Entonces vean cómo eso afecta su vida cotidiana. Para ella los cumpleaños eran el peor día de su vida. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan ahí? Porque ahorita parece que hubo un problemilla con internet. ¿Me están escuchando? Sí, se corta un poquito, pero sí se escucha la idea general. Ok, se está cortando ahorita todavía. No, Ya está bien. Ya, sí, no, es que me aparece internet inestable y cuando eso ocurre, hay como se pega. Ok, bueno, quedó claro el ejemplo de esta paciente. No sé sí, si se oyó bien, se entendió bien, sí. Donde la persona, ¿verdad?, personaliza, usa un mecanismo de distorsión y esta personalización tiene como resultado muchos productos emocionales, de frustración, tristeza, ansiedad y también a nivel conductual, porque entonces ella, el día de su cumpleaños, en vez de ser un día especial, el día de celebrar, ella más bien se encerraba en su casa y no quería ni salir y no quería ni siquiera pues cantar cumpleaños con su familia. Otro paciente, por ejemplo, decía que, bueno, llegó bajo una situación de depresión y él, no sé si lo habrá mencionado en algún momento, este paciente, él llegó muy deprimido porque no tenía, no sé, ya iba a cumplir sus 30 años y no se había casado.
Porque él alguna vez en su vida dijo, yo a los 30 tengo que estar casado, tengo que tener una pareja, un matrimonio. Entonces, es interesante porque la persona, ¿verdad? Piensa que si a los 30 años no se ha casado, se va a quedar solo en la vida. ¿Okay? Eso es una inferencia arbitraria. Yo no tengo suficiente evidencia para decir que eso es así. ¿Verdad? Y además, por supuesto, que la persona asocia de que si no logra estar casado a los 30 años, él es un fracaso como persona. O sea, hay personalización y hay inferencia arbitraria. ¿Verdad? Hay abstracción selectiva porque solamente se fija en el evento de que no tiene una pareja a los 30 años. La tenía, pero la misma presión que él ejerce sobre la pareja hace que la pareja lo deje, porque la estaba presionando para que se casara con él precisamente justo antes de cumplir los 30 años, para poder, digamos, cumplir con su expectativa. Y la pareja obviamente más bien harta de su persecución, pues le dice que no, que ya no quiere más y se va. ¿Okay? Entonces, claro, todo eso le refuerza la idea de fracaso, la idea de frustración, y llega a terapia muy triste, muy, muy triste, pero justamente vean que tiene que ver mucho con sus procesos de pensamiento, o con los mecanismos, digamos, de pensamiento, y cómo la persona ha utilizado estos procesos de manera tal que digamos que se exagera a veces, ¿verdad? O sea, imagínense que a veces puede ser cosas tan sencillas como perdí el paraguas, mi vida es una desgracia. Que de pronto nos suena un poco ridículo, pero las personas normalmente lo utilizan. ¿Verdad? Y otro mecanismo de distorsión cognitiva también, que es muy importante, son afirmaciones de debería. Y en esto se trabaja mucho, tanto Beck como Ellis, el uso de las palabras. Por ejemplo, no sé ustedes en su vida cotidiana, ¿qué tanto utilizan el debería o el tengo que? Pues es que tengo que, yo debo de, y eso implica que le póngale la cola que quiera, yo tengo que ser, yo debo de ser, yo debería ser. Todos los deberías, el tengo que y el debo de, normalmente son muy peligrosos porque son rígidos, son muy, muy rígidos. Es decir, son procesos de pensamiento en donde nosotros no tenemos opción. Es o es o es. ¿Verdad? Entonces te puede decirme a mí, mire, profe, yo quiero ser el mejor, yo tengo que ser el mejor estudiante de mi nivel. Ok, está bien, o sea, bien. Pero ¿qué pasa si no? O sea, si la expectativa que vos tienes no calza con la realidad, porque además el criterio es muy relativo. ¿Quién dice quién es el mejor y cómo y en qué? ¿Verdad? Porque alguien podría ser buenísimo no sé, en clínica cognitivo-conductual y no ir tan bien en bases biológicas o en fundamentos fisioquímicos. Tal vez le cuesta un poco más la química o la fisiología o ese tipo de cosas. Entonces es muy relativo decir quién es mejor que en qué o qué, pero bueno. La cosa es que yo me pongo con la expectativa de que tengo que ser mejor que todo el mundo. El problema es qué pasa cuando la expectativa no se cumple. O los criterios no son claros, entonces la verdad yo nunca sé si logré o no logré el objetivo. Entonces, evidentemente ahí es donde empiezan los problemas, porque yo estoy planteando expectativas muy rígidas con respecto a la forma de pensar. Entonces, ¿cómo cambiarlo? Bueno, es tan sencillo, pero tan difícil. ¿Cómo cambiarlos? Tengo que, o los debo de, cambiarlos por preferencia, pensamientos de preferencia. ¿Ok? ¿A qué me refiero específicamente? Yo puedo decir, a mí me encantaría o me gustaría ser el mejor estudiante de esta carrera. Hay una diferencia significativa, ¿cierto? Entre tengo que, debo de y a mí me gustaría. ¿Eh? Otra palabra que se usa mucho, que es también muy fuerte, que tiene que ver con esto, que es el necesito. A veces a mí me pasaba mucho cuando mis hijas estaban más pequeñas. Y entonces decían, papi, es que yo necesito ese videojuego. Obviamente, seguro les caía muy mal su pobre padre, ¿no? Pero ellas ya sabían que era psicólogo y que las iba a cuestionar, porque entonces la idea era, ok, no, así no se dice las cosas. Usted no lo necesita. Usted necesita el agua, necesita comida, necesita un techo, un abrigo, necesita ir a la escuela, necesita que le compremos ropa, zapatos, necesita afecto de sus papás, necesita amor, necesita cariño, necesita alimentación, recreación, descanso. Okay. La cosa es que el enfoque no es lo necesito, es lo quiero, a mí me gustaría.
Porque entonces puede que lo tenga, puede que no lo tenga, y eso no importa. Porque no estoy obligado, no es que yo lo necesito y si no lo tengo, mi vida se acaba. Vean que incluso hay personas que se deprimen, o sea, hay gente que llega a la terapia con depresión porque piensan que efectivamente si no logran tener un carro del año, ¿verdad? Son un fracaso. Entonces la cosa es que ellos piensan que necesitan eso. No, uno no necesita. Uno de pronto yo puedo entender que usted necesite un carro y que esté en buenas condiciones para movilizarse. Pero usted no necesita el auto del año, ni el X, Y, Z, X marca para no hacer publicidad. ¿De acuerdo? Y usted necesita agua, no necesita tal refresco. Usted necesita comida, no necesita X marca de comida rápida. ¿De acuerdo? Entonces, hay pensamientos de preferencia. No, a mí me encantaría una hamburguesa, o me gustaría comerme una hamburguesa en la cena, pero no estoy obligado a eso. De pronto lo que hay es arroz, frijoles y un huevito y eso hay que comer. De pronto no hay más. O bueno, o algo más, o una comida más elaborada, o lo que usted quiera. Pero es un asunto de preferencia, de gusto. A mí me gustaría, ¿okay? A mí me encantaría tal cosa. Y quitarnos de la cabeza, que esto sí es una recomendación muy importante de Beck, los deberías y los tengo que, porque se vuelven una obligación. Vean que decíamos que en este muchacho, el tengo que casarme antes de los 30 se convirtió en una limitación para sí mismo, una autolimitación, que es todavía más grave. Ni siquiera es que alguien lo obligó, alguien le dijo, mire, haga esto, alguien lo empujó. No, yo mismo me puse la autolimitación y luego me comporto y me emociono a partir de esa creencia irracional que voy desarrollando. Bueno, o de ese pensamiento automático, para no confundir los enfoques. ¿Okay? Entonces vean que claramente se va estableciendo, de acuerdo a la teoría, estos niveles. ¿Habría alguna duda con respecto a la teoría? ¿Se quedan claros esos niveles? Lo que es esquemas, creencias nucleares, procesos, que son las distorsiones cognitivas, y los productos, tanto emocionales como conductuales. ¿Habría alguna duda con respecto a la parte de teoría? De hecho, sí, la lectura yo siento que es muy clara en cuanto a esa parte. Correcto, muy bien. Sí. Ok. Entrémosle ahora un poquito a lo de las patologías. Creo que eso es muy interesante. Al menos se enfoca a 3 cosas, ¿cierto? La depresión, la ansiedad y los trastornos de personalidad. Como decíamos, en el material que le subí está el terapia cognitiva de la depresión, que es un clásico. Luego tenemos el de terapia cognitiva de los trastornos de personalidad, que es un libro también muy bueno. Quizás un poquito viejo ya y necesita alguna actualización, pero digamos, es un texto muy, muy completo, desarrollado por Beck y por Arthur Freeman. Freeman es un terapeuta cognitivo bastante reconocido. Yo tuve el gusto de conocerlo personalmente en México hace ya bastantes años. Un tipo muy accesible, muy agradable, muy fácil, digamos, de conversar, abordar, de compartir. Y mucho de su trabajo, digamos, de Freeman sí ha sido enfocado en trastornos de personalidad, no tanto como Beck, que ha estado, digamos, hablando en general del enfoque, pero sí tiene mucho que ver con esto. Entonces, la primera parte es la depresión. ¿Cómo se enfoca el asunto de la depresión? Bueno, lo primero es que hay que tener claro que el enfoque, si bien es cierto, es un enfoque cognitivo, no puede ser un enfoque ingenuo. Es decir, no todo es cognición. La depresión no todo es pensamientos negativos, pensamientos automáticos, ¿verdad? Sino que recuerden que hay un asunto de vulnerabilidad. Entonces la vulnerabilidad empieza por la vulnerabilidad psicológica, pero por la vulnerabilidad genética, por la vulnerabilidad biológica. Porque la depresión, hay una enorme evidencia, que en el caso aquí es plantear, de que hay un componente hereditario. Ustedes conocen familias completas donde la depresión es una forma de enfrentar los problemas bastante particular. Evidentemente eso implica no solamente una variable genética de una tendencia mayor a la depresión, probablemente expresada en términos de una disminución de la producción de noradrenalina y serotonina, y etcétera, etcétera, que lo pone a usted en un estado de mayor vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad biológica no es suficiente. A eso habría que agregarle un estado de vulnerabilidad psicológica. Y ahí viene un poco la propuesta de Beck. La vulnerabilidad psicológica fundamentalmente estaría enfocada en la tríada cognitiva. ¿Qué es la tríada cognitiva? Son una serie de pensamientos relacionados con 3 cosas. Se llama la tríada. Pensamientos acerca de uno mismo, pensamientos acerca de los demás y pensamientos acerca del futuro.
Eso es la triada cognitiva. Uno podría encontrar diferentes formas de que las personas lo aplican, pero efectivamente en términos generales, la triada cognitiva muy específicamente enfocada en la depresión. Luego cambia un poco, digamos, con la ansiedad, pero la triada cognitiva implica pensamientos negativos sobre uno mismo. Y usted lo va a encontrar en personas con depresión. Van a haber muchos pensamientos diversos negativos hacia sí mismo. Como decíamos, descalificación de los mecanismos de distorsión implicados son personalización, casi siempre, descalificación de lo positivo, decir si algo me sale bien es por suerte, decíamos personalización, es mi culpa, por eso hay mucha culpa normalmente en la depresión. La persona se siente culpable hasta por estar deprimido, ¿verdad? A veces, evidentemente, el entorno ayuda a generar esta culpabilización. Pero la triada cognitiva negativa, como se le llama específicamente, sería el eje central de la depresión. ¿A qué nos referimos? Nos referimos entonces a pensamientos negativos sobre mí mismo. Póngale usted todos los mecanismos de distorsión que podrían estar enfocados ahí. Soy un desastre, yo no sirvo, no soy una persona que tenga valor, no soy valioso para la vida, yo no sé vivir, soy un inútil, soy un fracaso, etc. Pensamientos negativos sobre los demás, ¿verdad? Nadie me ayuda, nadie me quiere, los demás me odian, nadie me apoya, nadie me ayuda a salir adelante, nadie me entiende, eso es muy frecuente, nadie me comprende. ¿Ok? Y pensamientos negativos acerca del futuro. ¿Qué significa eso? Esto no va a cambiar, las cosas van a ser iguales, toda mi vida va a ser un fracaso, siempre voy a ser un desastre, estoy triste todo el tiempo y esto no va a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo pensamientos negativos sobre mí mismo, pensamientos negativos sobre los demás y pensamientos negativos del futuro, lo que voy a lograr precisamente es un estado psicológico de vulnerabilidad emocional, digamos, y psicológica, que Beck llama la desesperanza. ¿Okay? Entonces, el estado de desesperanza es un estado bastante difícil, bastante jodido. Porque imagínense ustedes, pónganse en los pies de una persona que piensa cosas terribles de sí mismo, que piensa cosas horribles de los demás y que además esto no va a cambiar nunca. Justamente eso es lo que llega, eso es la desesperanza. Esa es la vulnerabilidad cognitiva. Entonces tenemos que puede haber vulnerabilidad biológica, podemos tener vulnerabilidad cognitiva, pero ojo, aún así, aún así también todavía no podríamos estar deprimidos necesariamente. Entonces, vean qué interesante, o sea, podemos tener vulnerabilidad biológica, vulnerabilidad cognitiva, pero aún así no es suficiente. ¿Por qué? Porque generalmente el proceso o el esquema necesitaría de otro factor que es un disparador psicosocial. O sea, algo le pasa al sujeto afuera, ¿verdad? Algo le pasa al sujeto afuera que es un incidente crítico, como dice Beck. ¿Verdad? Beck dice, ok, hay un incidente crítico que es un disparador, ¿verdad? De la depresión, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se expresa esa depresión? Bueno, esa depresión se expresa en una serie de emociones negativas, tristeza, frustración, pensamientos negativos, ¿ok? Soy un desastre, mi vida no vale nada, ahora ni siquiera puedo moverme, ahora ni siquiera puedo hacer lo que antes me gustaba, ahora soy un desastre, no puedo ni siquiera disfrutar de un libro que antes leía y me encantaba, ya no puedo disfrutar ni el sexo con mi pareja porque ya no lo siento igual, ya no puedo salir a pasear porque no me siento cómodo, etcétera, etcétera. Y eso retroalimenta negativamente la depresión, porque entonces entre más negativos sean los pensamientos, más fuertes son las emociones negativas y más entramos en el estado de depresión. Entonces, ese es el mecanismo, digamos, de acuerdo al modelo de Beck de la depresión. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Ok? Hay una visión negativa de mí mismo, una visión negativa de los demás y una visión negativa del futuro. Esas tres cosas hacen que yo entre en un estado de desesperanza. Ojo, y ahí no lo dice en el texto porque no lo enfoca, porque no es, digamos, hay mil cosas que no están planteadas ahí porque es mucho lo que se requeriría. ¿Cuál creen ustedes que sería el siguiente paso a la desesperanza? Entonces, si yo estoy desesperanzado, ¿cuál creen que serían los siguientes pensamientos?
Esperen que se vale equivocarse, tírense a pista. Querer morir, tal vez. Es correcto. Los que siguen son pensamientos derivados de, primero, ¿para qué vivir? Si soy un desastre, los demás también, y esta porquería no va a cambiar, ¿para qué carajos vivo yo? Y esas preguntas existenciales de para qué vivo y por qué vivo, generalmente podrían derivar, porque esto no es una regla exacta, en pensamientos de si entonces no sirvo, si nadie sirve, esto no va a cambiar, ¿para qué voy a vivir? Entonces empiezo a pensar en la posibilidad de la autoeliminación. Entonces la desesperanza es un paso. Recuerden que el suicidio, fundamentalmente, los intentos de suicidio o el pensamiento de suicida tienen básicamente dos causas. Una, que todos han oído, que es para llamar la atención, ¿de acuerdo? Una conducta manipuladora. Hay gente que dice, me voy a suicidar, y puede que lo intenten, obviamente, no quiere decir que sea mentira. O sea, de hecho, ninguna amenaza de suicidio debe tomarse a la ligera, nunca, nunca. Aun cuando uno interprete que es por llamar la atención. Ojo, muchos se han muerto por llamar la atención. Porque no les sale bien el tiempo, no calculan bien el tiempo en que llegue alguien no llegó a buscarlos, la gente no fue a buscarlos y podría morir aun cuando no era su intención. O sea, su intención era llamar la atención de los papás, de la pareja, de quien fuera. Entonces, no es escaso la gente que se ha muerto precisamente tratando de suicidarse para llamar la atención. Por eso decíamos, ningún intento de suicidio, ningún pensamiento suicida se toma a la ligera. Hay que darle la importancia que tiene. Aun cuando uno sospeche en el fondo que hay un problema de manipulación y de intento de suicidio. Veamos que no es un intento. Lo más particular de esto es que cuando tenemos el otro tipo de intento de suicidio es mucho más complicado, porque el otro intento de suicidio ya no es por llamar la atención, sino es francamente por desesperanza. Y porque efectivamente yo me quiero suicidar. ¿Ok? Y evidentemente el manejo clínico es complicado. O sea, ya ahorita hablamos de eso. Sí, perdón. ¿No se escucha? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Se corta. Ok, ahorita me escuchan. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ya volvemos. ¿Me escuchan? Ahora sí, es que se desconectó, me sacó y hasta ahora otra vez se volvió a conectar. Ok. Entonces, a ver, vamos a retomarlo. Entonces decíamos, básicamente si había alguna duda con respecto a, digamos, la explicación teórica que se hace desde el modelo de Beck de la depresión, ¿verdad? Decíamos entonces, hay vulnerabilidad biológica, hay una vulnerabilidad cognitiva, producto básicamente de la visión negativa de sí mismo, la visión negativa de los demás y la visión negativa del futuro. Y a partir de ese estado de vulnerabilidad cognitiva, que llamamos desesperanza, como mencionábamos, y bien respondía la compañera, ¿verdad? Probablemente a partir de la desesperanza no es extraño encontrar pensamientos de para qué vivir o por qué vivir, qué sentido tiene la vida, y pues esto podría generar pensamientos suicidas, ¿verdad? Y que decíamos, los pensamientos suicidas podrían devenir, como decíamos, o los intentos también ya una vez que pasa el pensamiento al acto, por llamar la atención, lo cual igual es peligroso porque la persona podría igual equivocarse en la dosis o equivocarse en el tiempo o en un montón de variables. O decíamos francamente aquellos intentos que son mucho más graves, más severos, incluso con un método más letal, casi siempre van a ser producto de la desesperanza, es decir, el estado emocional, cognitivo, donde ya nosotros no encontramos salida, no encontramos solución a las diversas situaciones de la vida. ¿Okay? Entonces decía, ¿había alguna pregunta con respecto al modelo cognitivo de la depresión? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? ¿Sí? ¿Todos estamos? Ok. Sí, profe. Ok, luego tendríamos el modelo cognitivo de la ansiedad. ¿Recuerdan? Entonces, en la ansiedad particularmente es muy similar en términos del tipo de que hay una serie de diferencias y de procesos de pensamiento muy, muy particulares, pero que algo interesante de la propuesta de Beck es que en la depresión hay una serie de
creencias nucleares, ¿verdad? Súper importantes en este caso, que influyen significativamente. Entonces, él habla de la necesidad de control, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea, si no tengo el control total de todo lo que pasa, de una situación, algo malo va a pasar. La necesidad de evitar situaciones desconocidas. Es decir, si aparece algo nuevo, yo no sabré cómo enfrentarlo o cómo podré enfrentarme a esa situación. La necesidad de estar siempre calmado. Esto es muy interesante porque las personas ansiosas pasan pensando siempre que tienen que estar calmados. Entonces, vean qué paradójico. Entonces, eso más bien genera un círculo vicioso. Porque entre más creo yo que tengo que estar tranquilo y calmado, más angustiado, más nervioso voy a estar, ¿verdad? Entonces la persona dice, no, es que tengo que estar tranquilo cuando expongo porque si no voy a hacer el ridículo. Y ese solo pensamiento genera una activación fisiológica importantísima. Y luego la necesidad de ser tan competente en todo, digamos, de ser absolutamente competente en todo. De hecho, hay ciertos rasgos, digamos, de perfeccionismo muchas veces en personas que tienen ansiedad. No siempre, pero algunas personas sí, ¿verdad? Porque yo tengo que aportar tanto como los demás o yo tengo que hacer como los demás. Por ejemplo, que estamos en una clase y alguien habla mucho, entonces yo tengo que hablar mucho también para poder sentir que estoy aportando de igual a igual. Y si estoy callado y no digo nada porque me da miedo decir algo, que sea, entonces muchas veces ocurre que me siento muy triste, muy mal, porque no estoy aportando lo que los demás están aportando, ¿verdad? Entonces algo importante también es que efectivamente la ansiedad también tiene un componente, digamos, de rasgo biológico o de vulnerabilidad biológica. Es decir, hay personas que son más ansiosas por naturaleza que otros. Y me refiero a lo que, bueno, en términos conductuales se llaman rasgos de conducta heredados, que son un cierto tipo de pautas de comportamiento que una de las diferencias de muy chicos. Por ejemplo, usted ve niños, bebés, fíjense los bebés, ustedes han visto bebés muy pequeñitos que son súper relajados. Es decir, hay ruido, la gente pasa a la par y siguen durmiendo. A lo sumo abren los ojillos y vuelven a acomodarse. Hay otros que por la más mínima cosa, ¿verdad? Decían unos por ahí, se cae un alfiler y entonces se cae el alfiler y el chico se despierta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los chiquillos que están, digamos que tienen muchas veces, son muy ansiosos, ¿verdad? Y reaccionan. Y eso, ya hay una diferencia biológica que tiene que ver con la reactividad del sistema nervioso. Hay chicos que son más reactivos o menos reactivos. Ya después, obviamente, dependiendo de los entornos, de los ambientes sociales, van a diferenciarse las características que pueda tener, ¿verdad? Es decir, un niño que es muy ansioso desde el punto de vista biológico, pero tiene un ambiente, crece en un ambiente serio, estructurado, con límites, formal, probablemente no desarrolle problemas de ansiedad. Pero si el niño tiene problemas de ansiedad, ya biológicamente hay cierta tendencia a la ansiedad, y el ambiente es un desorden, no hay afecto, no hay límites, no hay reglas, no hay claridad, ¿verdad? O por el contrario, el ambiente es terriblemente restrictivo, casi que militar, generalmente eso va a facilitar más bien la generación de problemas de ansiedad posteriormente. ¿Okay? Entonces, evidentemente también está claro que aparte de la vulnerabilidad física o biológica, genética, hay una vulnerabilidad psicológica, sí, hay una triada cognitiva que también juega en este caso. Ahora, la misma triada cognitiva, ¿verdad? Que decíamos, en la depresión es negativa, ¿verdad? Y los pensamientos, digamos, tienen que ver mucho con la parte de ser incompetente o soy inadecuado, o los demás me exigen demasiado, o los demás no me quieren, ¿verdad? Y que el futuro generalmente es desesperanzador. En el caso de la ansiedad, tendríamos que decir que la visión de uno mismo, en este caso particularmente, es una visión no solo negativa, sino que particularmente o principalmente es vulnerable. ¿Ok? Es vulnerable. Entonces, la visión de uno mismo es que uno es vulnerable, uno es fácilmente amenazado, ¿sí? Es fácilmente, más fácilmente dañado, fácilmente hay un riesgo importante. La visión del mundo es que el mundo es amenazante, o sea, los demás me amenazan. Las situaciones me amenazan, el planeta entero me amenaza, ¿verdad? Y además la visión del futuro es que no tengo control, como decíamos, es incontrolable. Entonces, así como la triada cognitiva en los casos de depresión es negativa, ¿verdad? Es decir, negativa de uno mismo, negativa de los demás y negativa del futuro. En la ansiedad, la triada cognitiva es una visión personal vulnerable, o sea, yo soy vulnerable, siempre estoy en riesgo, siempre estoy en peligro, algo malo me va a pasar. El mundo es amenazante, es peligroso, no se puede explorar, no se puede aprender, no se puede ir porque me puede hacer daño. Y por supuesto que la visión del futuro es complicada porque es incontrolable. Entonces, si yo no puedo controlarlo, me voy a sentir muy angustiado o muy ansioso. Y esta, digamos, es el mecanismo básico sobre el cual se centran, digamos, particularmente los procesos de la ansiedad.
Entonces está claro que si mi visión es vulnerable, yo siento amenazas y que además de esto no tengo control, por supuesto que me voy a enfrentar de una manera muy negativa al entorno y a las situaciones que exigen de mí una respuesta apropiada. Y ese sería el mecanismo biológico, mecanismo de Beck para la ansiedad. Y por lo tanto, pues obviamente luego trabajar sobre esos elementos y sobre esa visión de ¿verdad? Esa tirada cognitiva que hay que trabajar fuerte para poderla desmontar, desacomodar, desestructurar y poder generar pensamientos más funcionales y bastante más flexibles. Eso es al final de cuentas de nuevo lo que buscamos. Sistemas de pensamiento flexibles. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Como el petróleo. Sí. O como el agua. Y en el caso de los trastornos de personalidad, básicamente lo que ellos plantean, igual no me voy a detener demasiado porque es muy extenso, ¿verdad? Es que básicamente en los diferentes trastornos de personalidad juegan algunas concepciones de sí mismo o su visión, digamos, de sí mismo, está alterada de alguna manera por una serie de creencias o de esquemas digamos, de esquemas de pensamiento muy rígidos que generalmente favorecen el tipo de problemas conductuales que se encuentran en cada tipo de trastorno. Entonces, tal vez usemos un par de ejemplos, digamos, en el trastorno por evitación, ¿verdad? Entonces, en el trastorno por evitación, por ejemplo, la persona se siente vulnerable al desprestigio, vulnerable a la crítica social, se siente socialmente inapropiado, o sea, que no tiene habilidades sociales, y en general se considera una persona incompetente. ¿Okay? Entonces, esa es la visión que tiene de sí mismo. O sea, se ve a sí mismo como alguien vulnerable a que los demás lo critiquen o lo sancionen. Se ve a sí mismo como socialmente inapropiado, socialmente inadecuado, en que no tiene las capacidades para enfrentarse a la vida social y además se considera incompetente, es decir, no tiene capacidad. Entonces, algunas creencias que derivan de ahí, que ustedes vieron en el texto, por ejemplo, me da miedo o es terrible ser rechazado o humillado. Si alguien se burla de mí es lo peor o lo más horrible que me puede pasar. Si la gente realmente supiera cómo soy, me rechazaría porque no verían nada bueno en mí, ¿verdad? Y, por ejemplo, es una persona que no tolera pensamientos desagradables. O sea, normalmente esos pensamientos se vuelven inmanejables, se vuelven intolerables. Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos fundamentales que aparecen ahí, en este caso de ese trastorno. ¿Ok? En el caso del trastorno antisocial, por ejemplo, es un tema que se maneja mucho y que hay mucha distorsión, a veces también muy poca, digamos, se habla mucho de esto a nivel popular y etcétera, como si todas las personas que delinquieran fueran al trastorno antisocial, ¿verdad? Que eso es una barbaridad. O sea, no todas las personas que delinquen tienen un trastorno, está claro. ¿Verdad? El delinquir tiene muchas variables y es un problema muy amplio, que normalmente tiene una base social y que está ligado evidentemente a los problemas sociales y los problemas de distribución de la riqueza. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles sobre eso, pero está claro que gran parte de las conductas que llamamos delictivas o criminales están asociadas a fenómenos de pobreza y discriminación. Pero otros han enfocado la idea como de que todos son, ¿verdad?, patológicos, y eso no es así, o sea, eso es un error. Probablemente sí, habrá algunas personas que delinquen que tienen un trastorno de personalidad, sobre todo ya sea narcisista o antisocial, eso puede pasar, está claro. Pero no es que todas las personas que delinquen tienen un trastorno, eso es un error gravísimo, ¿verdad? Y es algo que hay que manejar con mucho cuidado, sobre todo nosotros que somos psicólogos y psicólogos. Entonces, en el trastorno antisocial, básicamente las creencias, digamos, la percepción de sí mismo, es de que soy una persona solitaria, de que soy muy autónomo, o sea, que no necesito de nada ni de nadie, y que soy extremadamente fuerte. O sea, yo no necesito de nada ni de nadie. Yo soy muy superior al resto, o sea, superior al promedio. Entonces, ¿qué creencias aparecen? Bueno, las creencias son muy jodidas porque son bien complicadas, porque aparece, por ejemplo, la idea de que yo tengo derecho a violar las reglas. O sea, yo estoy por encima del bien y del mal. O sea, yo soy tan carga que no me importan los demás. Yo puedo violar las reglas cuando yo quiera. Si los otros se dejan violentar es porque son tontos o son brutos. No es mi culpa, ¿verdad? O sea, hay otras personas que son explotadoras. Sí, pues yo no exploto a nadie. Yo nada más me aprovecho de la estupidez de los demás. Entonces no es que yo sea muy inteligente, es que los demás son muy tontos, ¿verdad? Y cualquier persona a la que yo le saque provecho es que se deja. O sea, tras de que yo le saco provecho, también yo le digo, usted es muy bruto porque usted se deja. Entonces, muy importante, normalmente en esa condición, que son personas que no van a tener empatía, que van a carecer de relaciones o de vínculos sociales estrechos, verdaderos, fuertes, y que casi siempre sus relaciones son superficiales y de beneficio propio.
por ejemplo. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? Digamos, ¿habría algún otro trastorno que les interese, digamos, como hablar un poquito? Pues son muchos, entonces no vamos a entrar en detalle con todos. Puse un par de ejemplos. No sé si habría algún otro trastorno más para poder ejemplificar. No, está claro. Ahí tienen ustedes un esquema. En el texto hay un detalle un poco más sobre esa parte. Ok. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, si no entremos entonces a lo que es el tema propiamente de la terapia, ¿no? Lo que es el proceso de terapia. ¿Okay? Algo muy importante que se menciona ahí, que ustedes lo vieron, es básicamente el primer tema, un tema importante es el de las habilidades terapéuticas, ¿verdad? O sea, qué capacidades o habilidades debe tener un terapeuta. Entonces, bueno, se habla de que hay dos tipos, habilidades generales y habilidades específicas. Digamos, las generales básicamente es tener conocimiento de psicopatología, tener conocimientos básicos de entrevista psicológica, y habilidades terapéuticas generales, particularmente el ser genuino, el ser empático, vamos, lo que yo llamaría la filosofía general de la terapia que fue planteada por Rogers hace mucho tiempo, ¿verdad? Para Rogers era como el método terapéutico, pero en realidad algunos, por lo menos en mi opinión muy personal, para mí se debe considerar como una filosofía general de la terapia, el enfoque rogeriano. No tanto como una técnica o un enfoque técnico, porque hay no vamos a hablar mucho de eso mejor, pero sí como un enfoque filosófico de la terapia. Cuando Carl Rogers dice, somos iguales, yo soy experto en psicología, el otro es experto en su vida, por lo tanto estamos de igual a igual, es cierto. Cuando él dice que es necesario ser empático, es fundamental la empatía, no creo yo, no conozco un terapeuta que pueda ser buen terapeuta sin ser empático, ponerse en los zapatos del otro. La calidez, ser genuino, lo que llamaba Carl Rogers la congruencia, ¿verdad? Y la aceptación incondicional, que es otra característica que es difícil, que no es fácil. Es muy fácil cuando llega un cliente con depresión, llega un cliente con ansiedad o trastorno de pánico, o qué sé yo. Pero no es sencillo cuando hay personas que les toca trabajar con abusadores sexuales o con agresores físicos, como en algún momento le corresponde a uno trabajar, o con personas con problemas de adicción que han cometido graves errores y han dañado mucho a muchas personas, por ejemplo. Entonces, ser empático y aceptar incondicionalmente no es tan fácil, no es tan sencillo en ciertas condiciones. Tanto que hacen algunas personas digan, no, yo no puedo trabajar con estas personas o no puedo trabajar con esta población. ¿Okay? Pero bueno, es un tema interesante que vamos a ver en otro momento. Las habilidades terapéuticas específicas incluiría ahora sí el conocimiento del modelo cognitivo, o sea, tener claro todos estos conceptos y todo lo que es la elaboración de estos conceptos. Colaboración, educación y cortesía, habilidades de escucha, cultura general, flexibilidad y humor. Ven que también lo menciona. Tal vez no es tan insistente como Ellis en el tema del humor, pero es importante, ¿verdad? Y luego, pues el cambio, básicamente hablan algunos de que hay como 8 pasos, digamos, fundamentales para generar el cambio a nivel cognitivo, ¿verdad? Primero, proporcionar una lógica del tratamiento, es lo que llamamos dar una explicación razonada, que lo hemos dicho muchas veces. Entrenar al cliente en técnicas de autorregistro, o sea, que aprenda a usar registros y que los pueda llenar. Promover realización de conductas específicas mediante tareas o técnicas, tareas para la casa, etcétera, etcétera. Aprender a identificar pensamientos automáticos, las creencias subyacentes, los procesos. Por ejemplo, hay pacientes que cuando ya van avanzada la terapia son muy buenos para identificar el mecanismo de distorsión cognitiva que estuvo detrás del pensamiento irracional, automático que ellos estaban utilizando. De pronto hay que aprender a contrastar creencias y llevar a cabo un examen lógico de estas estrategias, digamos, de razonamiento que no funcionan, que son limitantes o que son muy rígidas. Articular supuestos básicos, tratar de indagar, digamos, y encontrar cuáles son los esquemas básicos fundamentales. Y obviamente luego lo que es la preparación para la prevención de recaídas y el mantenimiento de conducta. Y un último aspecto que ellos mencionan es que normalmente las terapias van entre 15 y 20 sesiones semanales, ¿de acuerdo? Y bueno, habría trastornos, habría problemas, habría ciertas situaciones donde cambiaría el criterio, pero eso ya es muy relativo a la situación en la que aparece, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? ¿Me van siguiendo? ¿Ya se durmieron? Ahí seguimos, profe. Ok.
Sí, es que a veces siento que estoy hablando de mi compu, nada más. No, mentira, esa es la percepción. Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces, bueno, vendría luego lo que sería la primera sesión. ¿Cuál es básicamente la primera sesión? Bueno, básicamente lo que nosotros buscamos en la primera sesión, ¿verdad? Es hacer una evaluación general de los problemas de la persona. Es decir, en la primera sesión básicamente es eso, es evaluar los problemas de la persona, tratar de identificar los pensamientos irracionales, hacer una definición más concreta y operacional de los problemas, establecer secuencias de conducta, pensamiento y emoción que están ligados y cómo transcurren, aunque el modelo de Beck obviamente le da más énfasis a las cogniciones, pero en realidad hay que tener en cuenta que no es un asunto rígido ni lineal, ¿verdad? Es decir, no es que hay un acontecimiento, hay creencias y luego hay emociones y conductas. En realidad nosotros podríamos variar mucho de eso, ¿verdad? Es como que tuviéramos un triángulo, ¿verdad? Con cognición, conducta y afecto, y en realidad las tres cosas se pueden dar una después de la otra, o pueden interactuar de distintas maneras, ¿okay? Entonces hay una cuestión que debemos manejar ahí con mucho cuidado. Porque, ¿verdad? Correríamos el riesgo de creer de que todo es cognitivo y que todo pasa por lo cognitivo, sino que en realidad los tres niveles son igual de importantes. O sea, es importante la conducta, como el afecto, como la cognición. Las tres cosas son fundamentales. Y en la vida cotidiana, en los distintos problemas, puede aparecer de muchas maneras. Por ejemplo, podría aparecer el evento activador, pero aparece rápidamente una emoción, ni siquiera pasa por la cognición. Creo que a algunos les habrá pasado, que en algún momento se emocionaron directamente y ni pensaron en nada. Y a veces pensaron hasta después. Entonces ven que la secuencia no es tan rígida, ¿verdad? Entonces hablamos de una flexibilidad y la evaluación es fundamental para eso. Entonces, también hay que descartar patologías. En esto es un tema que es más difícil porque requiere una formación también en la parte, digamos, de psicopatología, porque lo que dice Beck en este caso es que hay que tratar de identificar si hay patología, es decir, si ya hay un trastorno grave. Por ejemplo, si hay depresión mayor, o si hay un trastorno de ansiedad, cualquiera que este sea generalizada, o digamos, o hay un trastorno depresivo recurrente, lo que antes se llamaba distimia, que ahora el término correcto es trastorno depresivo recurrente, que tiene más o menos los mismos criterios que la distimia, pero digamos se cambia el nombre. Y si hay, por ejemplo, algún trastorno de ansiedad, si hay fobias, o si hay específicamente trastorno de ansiedad generalizada, o si hay trastorno de pánico. En este caso, Beck ha desarrollado, y ahí las pueden buscar en internet, muy fácil de encontrar, algunas escalas que no son estrictamente para diagnosticar formalmente, pero sí para darnos una idea. Es decir, la escala de depresión de Beck es súper utilizada a nivel clínico, porque te da una idea general, perdón, del paciente y si hay algún tipo de depresión o algún problema relacionado con la depresión. Entonces, digamos, se descarta, igual que el trastorno de ansiedad o los trastornos de ansiedad, hay una escala de Beck de ansiedad que también se puede utilizar. Igual se pueden usar otras, pero digamos que Beck sí desarrolló un par de cuestionarios que están bastante validados y que son muy útiles. ¿Me escuchan? Porque como que hubo otro problemilla ahí. Y ya ahora sí lo volvimos a escuchar. Sí, no, es que sí, cuando aparece una rotulillo, la conexión inestable, ya sé que no me oyen. Ok, entonces básicamente esa es la primera sesión, ¿verdad? Establecer pautas también de la evaluación conductual que hemos visto y, por ejemplo, también generar expectativa positiva de cambio y abordar cuáles serían las áreas temáticas, las áreas particulares sobre las cuales iría girar la intervención. Ahora bien, ¿cómo se trabajan las otras sesiones? Bueno, las otras sesiones, básicamente lo primero que se hace casi siempre es revisar el estado general del paciente, ¿verdad? Cómo ha estado, cómo ha ido la semana, tarara, y luego revisar el establecimiento de los objetivos para el día a través de realizar una agenda del día, lo que hemos hablado en un momento. Ahora, en el caso de la agenda, de nuevo, ya usted debe tener como terapeuta una agenda de los temas que vas a trabajar, pero está claro que esta agenda es flexible, ¿de acuerdo? Y entonces eso permite discutir con el paciente, establecer objetivos nuevos, si fuera el caso, o simplemente enfocarnos en algún evento o algo particular que haya ocurrido durante el lapso de esa semana. ¿Okay? Una vez que se establece la agenda y se prioriza qué es lo que se va a trabajar, lo siguiente que se debe establecer es la revisión de las tareas para la casa. Es decir, si yo dejé un experimento o dejé un autorregistro o a practicar algún tipo de conducta o algún tipo de habilidad, eso se debe revisar en términos de si se cumplió o no se cumplió, qué dificultades tuvo o no y qué aportes le va generando al paciente la ejecución de la tarea. ¿Okay? Y se discute, digamos, con respecto a eso y si
¿verdad? Si la tarea cumplió con el objetivo, no cumplió con el objetivo, etc. Luego eso nos lleva a la siguiente paso, que es el paso central probablemente, que es ahora sí empezar a tomar algunos de los pensamientos automáticos más frecuentes que están muy ligados a los problemas del paciente y empezar a cuestionarlos, a buscar evidencia empírica, ¿verdad? A tratar de ver de qué manera otras personas verían la situación, todo lo que llamaríamos el diálogo socrático, para tratar de llevar a cabo, decíamos, un cuestionamiento de los pensamientos automáticos. ¿Verdad? Bueno, ¿y usted qué hizo? ¿Y qué hizo después? ¿Y qué pensó? Bueno, y cuando pensó eso, ¿qué ocurrió? ¿Cómo se sintió? ¿Okay? ¿Realmente resolvió el problema pensar de esa manera? ¿Habría otra forma de pensarlo? ¿Hay un pensamiento alternativo? ¿Habría otra persona que lo piense de una manera diferente, que lo pueda enfocar de maneras distintas? ¿Verdad? Todo lo que es el proceso de diálogo socrático. Luego, al finalizar el tiempo, digamos, esa es la parte central de la sesión, sería programar las próximas tareas o las próximas actividades que se vayan realizando, ¿verdad? Podríamos preparar al sujeto con ensayo de conducta o no, dependiendo de lo que se requiera, para que luego lo practique en la vida real. Y por último, tener un feedback de la sesión, comentando y resumiendo todo lo que es como en general, qué pareció la sesión, qué aprendizajes cree que ha tenido, en qué le ha ayudado o no le ha ayudado la sesión, cómo se siente y si tenemos que continuar con este tema la próxima sesión. ¿Okay? Entonces, ese es básicamente el proceso, estrictamente, que se utiliza en la primera sesión y en las sesiones posteriores a esto. ¿Okay? Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Claras? Ok, luego sería ya específicamente el trabajo con las técnicas. No sé si habría alguna duda, tal vez porque es muy largo y muy extenso. Y para no hacer muy largo y muy tedioso, si hubiera alguna duda con alguna de las técnicas, recuerden que las técnicas, al igual que todo el proceso de evaluación, se dividen tanto en técnicas cognitivas, en técnicas conductuales y en técnicas emocionales. ¿Okay? Y luego hay técnicas específicas para generar algunos cambios en las creencias, como ustedes vieron ahí, muy puntuales, que están creo que bastante claras en el texto. Pero si hubiera alguna duda, con mucho gusto. Para no entrar en detalle, porque es mucho, son muchas. Y algunas de ellas ya ustedes las han visto, ya ustedes las conocen. ¿No? Por lo menos las técnicas conductuales, ¿verdad? Relajación, exposición gradual, técnicas de respiración. ¿Está volviendo a pegar? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me escuchan Profesor, ahí? está pegando. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me están escuchando? ¿No? ¿Sí? Ahorita sí. Ahorita sí. Ok, demos un toquecito. Creo que ya está bien, porque, bueno, no Listo, sé. ¿me oyen ahí? Se volvió a pegar. ¿Me escuchan ahí o no? Profe. Sí, se escucha. Ok, entonces les preguntaba que si habría alguna técnica específica que querían enfocar, porque muchas ya la hemos visto, digamos. Las técnicas conductuales, hay técnicas de afrontamiento, relajación, respiración, role-playing, programación de actividades, realización de experimentos, ¿verdad? Que son como situaciones o cosas de, bueno, hagámoslo a ver qué pasa, intentémoslo a ver qué ocurre, ver qué puede pasar es tal cosa, ¿verdad? O cosas por el estilo. Las técnicas cognitivas, como ya decíamos, bueno, ahí incluye el debate de los pensamientos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los registros de pensamientos automáticos, que son muy importantes porque eso es como darle continuidad a la terapia fuera de la terapia. Es decir, la persona llevando registro de los pensamientos, que hay varios modelos, hay varios en el texto de Beck, Rush y Ellis, Beck, Rush y Shaw y Emery, que les había subido al internet, que está mencionado en el texto. Ahí viene un prototipo del registro, ahí lo pueden revisar, lo pueden enfocar, ¿verdad? Entonces ahí viene toda la parte del autorregistro, cómo es y cómo se hace. Luego lo del descubrimiento guiado, ¿verdad? Donde vamos primero, bueno, ¿cuál es la evidencia que tiene sabores pensamientos? ¿Habría formas alternativas de verlo? ¿Qué consecuencias trae pensar de esa manera? ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera.
que todo eso lo que ayuda es a ir clarificando y teniendo una mayor disposición con respecto a eso, ¿verdad? Por eso decíamos, o sea, hay técnicas de reatribución, como cómo lo pensaría otro, o sea, cómo pensaría otra persona esto, cómo podríamos atribuirlo de una manera diferente o de manera distinta, ¿verdad? Las técnicas de conceptualización alternativa, cómo lo vería otra persona, sería la única manera de verlo, la única manera de enfocarlo. Técnicas basadas en la imaginación, que tiene que ver mucho con que la persona imagine en una situación donde está y que pueda inmediatamente tratar de pensar cómo se sentiría y qué pasaría si pensara de una manera o de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también hay otras técnicas que pueden ser la detención del pensamiento. A veces no vale la pena pelearse con los pensamientos, sino que hay que decirse a sí mismo alto, basta, no más, etcétera, etcétera. Bueno, y un montón de otras alternativas que se pueden dar. Y las técnicas emocionales, como decíamos, en términos muy generales, que tienen que ver precisamente con la expresión emocional, de tratar de inducir, por ejemplo, algunas reacciones emocionales que la persona no logra tener. Una de ellas es la identificación o la inducción a la autocompasión, que yo expliqué, creo que en detalle en la presentación, ¿verdad? Y es tratar de que la persona tenga compasión por sí misma. Sobre todo pasa mucho en la gente con depresión. Normalmente no tienen mucha compasión por los demás, excesiva más bien, pero muy pobre hacia ellos mismos. La idea es que empiecen a imaginar, por ejemplo, una forma es que pueda imaginar a alguien con sentimientos negativos, a una persona, y que luego se sienta, ¿verdad?, de que tiene su derecho de sentirse mal y de que ojalá pueda, digámoslo así, abrazarse tanto física como emocionalmente para poder sentir compasión por sí mismo. Que eso a veces es un paso importante. Personas con depresión que no logran sentir esa emoción o esa comprensión. Luego, otra forma sería buscar historias, o una historia triste, o una historia, digamos, de alguien que sea similar, o puede inventada, o alguien real, para que la persona se identifique y luego ve que esa compasión hacia sí mismo y pueda, digamos, liberar esa tristeza, o sacar esa tristeza que tiene ahí, ¿de acuerdo? También hay otra opción que sería un role-playing, que es el terapeuta hace papel de paciente y logra expresar todas esas emociones a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? O la última, que habría que tener mucho cuidado, es una autorrevelación, es decir, hay contar algo de su propia vida del terapeuta, pues es parte de ser genuino, ser auténtico, con no mucho detalle, pero que podría ser tomado por la persona como un ejemplo también de cómo sentir compasión. En este caso, interesantemente, que el paciente sienta compasión por el terapeuta y que luego entienda que su problema es similar al que el terapeuta tuvo y que por lo tanto también es merecedor de la compasión. Esa es una técnica emocional bien interesante. ¿Verdad? La distracción, Profe, que se recomienda, por ejemplo. Sí, dime. en el caso de que usted llegue y da un ejemplo de su vida, ¿no puede también ayudar o aportar a una dependencia? No, Por el caso de que tal vez tome, digamos, como lo que usted dijo, como un marco referencial para, digamos, hacer o trabajar, no, digamos. porque el terapeuta, que sí, o sea, a ver, por eso dije antes, y en eso tienes razón, hay que tener cuidado con esa parte, con esa forma de hacer la técnica. Porque evidentemente la autorrevelación del terapeuta, el terapeuta puede autorrevelarse, y esto es un tema general de la terapia. Si yo puedo usar algo de mi vida como una especie de modelo, de ejemplo, de historia, para que el paciente entienda algo, incluso hasta como una metáfora. Entonces, sí hay que tener cuidado que la información que se brinda es la necesaria y suficiente para generar la compasión de parte del otro, pero no debe ser extendido en detalles, ni mucho menos, justo para evitar algunos efectos contraproducentes respecto a eso. O sea, el terapeuta tampoco puede dar demasiada información de su vida cotidiana porque no está para eso ahí en su... Pero no creo que eso favorezca la dependencia si se maneja, digamos, discretamente con respecto a esto que estamos hablando, ¿verdad? Pero la persona lo puede tomar como un modelo, sí, no está mal. O sea, el terapeuta de alguna manera va modelando conducta todo el tiempo. Nosotros, en la interacción paciente-terapeuta es fundamental en la conducta rol que nosotros estamos modelando. Y es un tema que se ha estudiado mucho en la actualidad, digamos, de la terapia analítico-funcional específicamente, el rol que tienen las conductas del paciente y el terapeuta durante la sesión. Y cómo el terapeuta es un modelo de conducta durante la sesión. Pero con el riesgo, efectivamente, de que el terapeuta no debe revelar demasiada información, no debe ser demasiado excesivo en la cantidad de información, porque de pronto no favorecería el efecto terapéutico de la autorrevelación. O sea, yo solo me autorrevelo cuando tiene efecto terapéutico, no tiene un objetivo. Si no tiene un objetivo, mejor, mire, quédese callado. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, ¿habría alguna otra duda, pregunta, jóvenes?
¿Alguna duda general sobre la lectura, sobre el tema? Igual, como siempre, queda abierta la posibilidad del correo o del WhatsApp, etcétera, para aclarar dudas si fuera necesario. Pues ya nos lo hemos manejado de esa manera. Yo espero que hemos intentado entrarle por todo lado. Ahora tienen la lectura, tienen la presentación, tienen mi explicación y tenemos esta revisión general que me exigen ustedes una revisión general de pura memoria sobre el tema, ¿verdad? Pero esa es la idea. La idea es que le entremos por todo lado y que eso vaya quedando claro, que eso es al final de cuentas lo importante. Lo importante es el aprendizaje. Ustedes aprenden. Eso es lo más importante. Okay. ¿Preguntas, dudas sobre la lectura? Ese fue, digamos, mi resumen general. Igual les queda, como les digo, la grabación va a quedar en lo voy a subir ahora dentro de un rato ¿cómo se llama? Al canal de YouTube. Así que pues ahí queda disponible para todos y para que puedan, pues los que no estuvieron también les comenten que pueden estar. Entonces, una duda como más personal sobre alguna técnica de la lectura era sobre el entrenamiento asertivo. No sé si tenía alguna otra bibliografía que pueda proporcionar sobre cómo se realiza o que recomiende. Ok, recuerden, no sé si recordarán el texto a ver, espere para rewind. Yo no recuerdo si el texto de habilidades sociales de Caballo yo lo subí cuando vimos el tema de habilidades sociales. Sí, yo creo que sí estaba ahí. Ok, en ese texto hay todo un capítulo sobre el entrenamiento asertivo. Está bien. Entonces creo que ese es uno de los mejores textos que puedes revisar sobre entrenamiento asertivo. Pero creo que debo tener algún otro por ahí. Podrías mandarme un correo y yo con gusto te busco un par de libros más que yo creo que tengo por ahí, ¿verdad? O si quieren, pues los subimos para todos. Nada más, mandame el correo para acordarme y yo ya lo subo para todos. Está bien, profe, ahora se lo mando. Con mucho gusto, un placer. Profe, sí, súbalos para que nos queden a todos, porfa. Sí, voy a buscar para más. El de habilidades sociales creo que sí lo habíamos subido, de Caballo. Incluso está la escala de habilidades sociales. Si a alguien le interesa ya un poco más en el tema de investigación, inclusive puede ser una tesis, actualizar el cuestionario de habilidades sociales de Caballo puede ser una tesis. De hecho está pendiente porque el mismo Vicente, yo tengo amistad con Vicente hace muchos años, y él me mandó todo el material que tenía sobre la escala, porque él la había dejado de trabajar. Entonces, una adaptación de la escala nueva puede ser una buena tesis, pues alguien no tiene idea de la tesis más adelante, pues no sé, queda pendiente. Pero sí, voy a subirlo todo para todos, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, entonces terminaríamos aquí. Cualquier cosa, perdón, escucho. Nada, le estaba diciendo que muchas gracias. Ok, no, gracias a vos. Pura vida. Profe, Okay. Tal vez retomar lo que dijo el compañero, que le había hecho una pregunta al inicio y usted dijo que la respondía al final. Ok. Bueno, voy a terminar la grabación aquí para hablar de lo del... Pero nada más voy a parar la grabación.